Vamos rodando hacia la libertad. Libertad, libertad, que sin querer se me hizo mi misión. También sé que es tarde y no quiero regresar. No quiero regresar. Rodando hacia la libertad. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Somos Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Buenas, saludos para todos. Nos frenamos en la costanera Posada y pasamos una noche muy fresquita porque encima llovió después de tanto tiempo. Estábamos deseando la lluvia, la camioneta también deseaba enfriarse. Así que llovió con todo, Les vamos a mostrar un poquito, les vamos a poner ahora unas imágenes de lo que fue la lluvia de anoche. Y dormimos sin el climatizador y con las ventanas abiertas y casi con frío. No, tremendo. El acolchadito que me regaló la tía Silvia, un besito. Wow. Tanto pedimos lluvia. Llegó. ¿Qué nos llegó? ¿Qué acabamos de recibir, mi amor? Nuevamente Walter de Oroño Repuesto nos hizo un pedido y nos mandó esto que estábamos precisando de hace rato, que son los amortiguadores traseros que ya estaban detonados. ¡Ah, mierda! Ah. ¿Y eso? ¿Eso para cocinar, mi amor? Las dos campanas nuevas traseras, porque las que teníamos ya estaban rectificadas al mango, no daba más. Bueno, gracias Walter. Les vamos a dejar acá el contacto de Oroño Repuestos, porque nuestro amigo Walter nos manda los repuestos a todo el país. Y si lo llamas y le decís que va de parte nuestra, te cobra más caro. Te cobra más caro, seguro, porque nosotros le estamos debiendo un montón. Gracias Walter, que nos atiende cualquier día del año, siempre nos dice ustedes llámenme, y es un santo, es como nuestro ángel del camino que nos acompaña en todos lados. Sí. Y bueno, ahora vos estás laburando el IPF y yo me voy a tirar abajo de la camioneta a cambiar los amortiguadores traseros. Hoy eso, después vemos lo de los frenos. Paso a paso, ¿no? Nuevamente abajo de la merche. Acá estoy con los amortiguadores, les voy a mostrar un poco. Acá hay uno, son dos tornillos, es un tornillo de arriba, es el otro tornillo acá abajo y acá está el otro que ya estoy laburando. Genial la llave perro, llave presión esta que era de mi abuelo. Ya saqué uno, fue facilísimo, 5 minutos. Vamos a poner el otro. ¡Qué diferencia! Venga. Número 2. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Vamos! Otro más. Ahora sí, ya terminé de instalar los amortiguadores. Me pegó una refrescada. Flor volvió porque estaba dentro del IPF. Ella va a editar acá y yo me voy a poner a preparar un diseño. Para este diseño me contactó José Luis. José Luis va a viajar junto a su mujer Beatriz, van a hacer la ruta 40 acá en Argentina y estaba precisando un logo que los represente. Dibujé su auto, su Siena, y me pidieron que dibuje una abeja. Ellos se llaman la abejota viajera. Para este diseño nos contactó Goyo Crespo. Él es músico, estaba necesitando un logo que lo represente, me pidió que lo dibuje a él. Dibujé una flauta, un charango, un sikus y hay un par de cositas. Y para este diseño me contactó Ricardo, que junto a su socio tienen una empresa de autoestética y de servicio náutico. Ellos individualmente tenían un logo, pero bueno, me pidieron que fusione los dos y que trate de crear algo nuevo. Y si vos también querés tu diseño personalizado, ya sea para un emprendimiento, para un comercio, para un futuro viaje, para tatuarte, un diseño para estampar una remera o un diseño para hacer
un regalo especial y personalizado, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando hacia la Libertad, que Juan te va a preparar el diseño personalizado exclusivo para vos. Qué lindo que es despertarse al lado del agua, fresquitos, y desayunar. Mate con huevos perico. ¡Oh! ¿Te gusta? Claro que sí, un hambre. Y después ducha, Ducha y después ducha. Calor, sí, y es el único momento del día que podemos comer comida cocinada, porque después ensalada pura. Sí. ¿Dónde estamos? Estamos en Posada Costanera Sur, sería esto. Muy lindo, es una costanera prácticamente nueva. Y tiene una isla enfrente. ¿Esto qué es? ¿Esto es Argentina? Cuidemos la naturaleza. La mugre no vuelve sola. Ay, Dios mío. Estaba en el agua, pobrecita. Se ve que una trucha o una boga, algo se hizo un sanguchito. Claro. Ya. Vamos a tener que meternos la bolsita en la malla, ¿no? Para juntar la basura de abajo del agua. El otro día pasó algo que no me había pasado nunca, que fue ahí en la playita esa del Sol, que era un camping, que pisé la arena y me corté el pie porque había una lata de cerveza enterrada. La primera vez que me pasa. Y hoy es 31, vamos a pasar fin de año acá. Tremenda la costanera, muy extensa, mucho lugar para estacionar, para estar tranquilo, así que estos son los lugares que nos gustan. Mirá, le esquivamos a las ciudades, pero está apartada lo que es el centro y la costanera arranca todo para la ruta. También les vamos a mostrar cómo pasamos el 31 acá. Miren qué tremendo patio tenemos para pasar el último día del año, hoy 31 de diciembre. No podemos prender fuego afuera, vamos a hacer unos pinchos adentro, al mechero. Y bueno, estuve buscando unas ramas y estoy preparando los palitos para... Esto me llevó, no sé, una hora hacer uno de estos, así que hice 30. Y los embolsaste y todo, mira qué divino. Y miren lo que es el río. Bueno, que acá es un lago esto. Prácticamente sí. Y con nuestras compañeras, contá. Cantidad de lagartijas que salen a comer mosquitas. Así que estamos preparando toda la comida para hoy a la noche y vamos a pasarla acá disfrutando de este paisaje y de esta vista. De esta vista y esta tranquilidad, va a estar muy lindo seguramente de noche acá. Está todo cortadito, acá vamos a hacer los pinchos y esto es la carne de cerdo que se está marinando. Yo voy a hacer unos tomates rellenos que le puse sal y ahora los di vuelta, una ensaladita. La bondiola de esa casera. Espectacular, mi amor. Un mes y 15 días colgado ahí en el baño.
Yo lo que quiero mostrar, más allá de que vamos a comer una picadita ahora, yo preparé estos tomates rellenos con atún y qué sé yo. Y quiero que vean que yo le había hecho esta decoración. Pero miren la decoración que le hizo Juan. Eso porque no me diste más tiempo. Bueno, acá se nota claramente porque el artista es él, ¿no? El artista. Está atardeciendo, tal vez en las últimas tomas con luz. Cuéntenos qué comieron ustedes el 31 a la noche, que queremos saber qué hubo en esa mesa. Esta es la entrada. Después nosotros, como no hay parrilla, vamos a hacer los pinchos. Si esta es la entrada, ¿cómo será la salida? Todos los chistes, ¿eh? Está pa. Se puede decir que es un mate grande, ¿no? Porque tiene bombilla. Tiene sabor a poco. Feliz año nuevo para todos. Feliz 1 de enero. Feliz 2022. Ayer pasamos un último día del año hermoso junto a nuestros amigos de Darle la Vuelta, que son Fla y Willy, y les vamos a mostrar un poquito lo que es su casa, porque es una belleza la combi que tiene. Ahí está Fla, que se llama La Doña. Hola, Fla. Hola, ¿cómo andan? ¡Feliz año! Bueno, miren esta casa lo que es. No, qué belleza. Qué lindo. Tienen la sillita rebatible. Nosotros, no es giratorio como todos, es desmontable. ¡Ah! Como no nos daba el ángulo, Mirá. nosotros lo sacamos, lo giramos y lo volvemos a poner. Che, qué buena idea, porque a nosotros nos pasa algo parecido y por eso no lo hicimos. Gracias. Ponerlo. Siempre es bueno encontrarse viajeros porque uno aprende un Sacan montón. muchas ideas. Y sobre todo ustedes que vienen viajando desde el 2019. Salimos el 6 de enero del 2019 desde Saavedra. Y fuimos hasta Ushuaia, todo por cuando no había pandemia habíamos cruzado la carretera austral, Qué hicimos hermoso. todo eso también. ¿Salieron del país ustedes? Sí, salimos a Uruguay, estuvimos 3 meses, después Brasil 2 meses y ahí nos agarra la pandemia en el 2020. Como todos, ¿no? Fue mucha incertidumbre, dijimos ¿qué hacemos? Y decidimos volver. Volvimos a salir y en esta salida tuvimos la oportunidad, el otro día les contábamos que conocimos las 23 provincias, 24 por ahí si decimos la Malvina también que no se pueden, pero las 23 provincias de Argentina conocimos. Espectacular. Y pronto los van a poder ver los vecinos paraguayos, ¿no? Van a estar por ahí, así que atentos, porque ahora les vamos a mostrar cómo se financian ellos. Y quiero mostrar un poquito acá lo que es la casa esta. Acá llevamos la garrafa, bueno, La de 10 kilos, Sí. como nosotros. 10 kilos. Acá están los cubiertos que me dio un bajón porque no vemos, pero bueno. Bueno, pero están desarrollando El tacto. El No, a un tajo, pero no importa. No, esto lo hicimos nuevo, fue la pandemia, hicimos modificaciones. Claro. En el viaje vamos haciendo un montón de modificaciones. Es lo mismo que nos pasó a nosotros porque te das dando cuenta que hay cosas que pensás que son maravillosas y que no sirven para nada. Después, no. Esta también la hicimos, la pusimos en el viaje porque ¿qué pasó? Teníamos una acá común fija y cuando lavas una olla, pum, se te salpicaba todo. Ajá. Entonces, no por facha, sino por Qué bueno. practicidad. Che, pero está buenísimo, nunca lo había visto. Por practicidad. ¿Qué se baja? ¡Wow! Y Che, tiene está así. bueno. Ah, me encantó. Ah, tenemos sistema de comando de avión porque amamos. Tipo, acá con este prendemos el ventilador. Déjame la encendida. Un ratito. Con este prendemos esta luz, la larga. Luz LED de 12 volts, seguro, Sí. ¿no? Y con este, el agua. Espectacular. Y acá con esta
no es un potabilizador, solamente es la bombita que le pones a los bidones de 20 litros, esos azules. Sí. Dispenser. Bueno, en vez de ponerla en el bidón, le hicimos una adaptación acá. Y esta, si querés la muestro, porque muchos nos preguntan cómo lo pusimos. Qué ¿Ves? datazo, ¿eh? Sí. ¿Ves? Es una dona de madera, vamos a decir, que le hicimos eso y la encastramos, porque no hay forma de enganchar esto acá en la madera. Entonces lo pegamos y... La tienen que patentar, ¿eh? La tiro para... ¿Y eso qué tira? ¿El agua potable? 20 y te dura, pero no sé, a nosotros nos dura 3 bidones de 20 litros. Ah, muy bueno, che, muy bueno. Es muy bueno. Y acá están están todas las cositas, la alacena, acá también, alacena. Aprovecharon un montón el espacio, ¿eh? Sí. Impresionante. Acá los condimentos, la cama, estiramos de acá. Che, está buenísimo, me encanta, es re sencillo. Sí, y esto hacemos así. Ya la tenemos enroscada, entonces siempre la cama está como fácil. Está casi armada. Ya está armada. Che, está buenísimo, porque encima, una vez que está armada la cama, todavía le sigue quedando espacio acá. Priorizamos mucho el espacio. No siempre estás afuera. Tal cual. Muchas veces estás adentro, que llueve, que no sé qué, y te tenés que quedar acá, así que... Sí, está buenísimo poder habitarla realmente y que no sea solamente, digamos, una cosa linda, sino que sea cómodo y funcional. Me encanta que se pueda abrir la puerta de atrás porque miren el fondo que tenemos. Espectacular. Y el techo pop-up. Clave porque imagínate estaríamos todo el tiempo así. Claro, una tortícolis. La columna es que se mueve y no encontrábamos la forma, entonces palo de escoba, te soluciona todo. No, esto, ojo, hay que patentarlo. Muchas ideas acá. Ya no se mueve. Es increíble, pero... Qué bárbaro, qué diferencia. Y esto también les genera toda esta ventilación que está buenísima, o sea, ¿no? El lado positivo es que ventila un montón, el lado negativo es que cuando llueve, pum, te entra agua. Claro. Este lo hice yo con mis manos y mi máquina, pero bueno. Ah, ¿en serio lo hiciste vos? Sí. Ah, sos una genia. Todo, las cortinas, todo hice yo. ¡Qué genia! Estas son las cortinitas que se corren. Están con imán. Ah, muy bueno. Y las cortinas también, mira, espectacular. con imán. Ah, está buenísimo. Me Entonces, encanta. porque cuando manejamos necesitamos ver. Ah, y esto es una mesita que si vos estás sentado acá, tú manejabas. Wow, y así también se puede comer entre los dos. Otra mesa, ahora te muestro. Sí. Qué bueno, che, un montón de cosas. Los placares, no sé, te lo digo también. Como las divisiones, en vez de tener toda la ropa Ah, así, mira bueno. tenemos cada división. Me encanta esta idea, ¿eh? Esto lo compra, son organizadores de valijas. Esta es la mesita. Sí. Que la sacamos de acá abajo. Ya Bien. está con unas trabas. Lo más importante que la gente se pregunta en su casa es ¿cómo se financian para vivir viajando? Hacemos varias cosas. Willy dice tenemos varias canastas. Una y la principal es la venta de artesanías. Tenemos una tienda online y si no, la tienda física que abrimos acá a las puertas de la combi. Publicamos, vamos a estar en tal lugar y la gente se acerca y eso re bien. Eso es como el primer ingreso grande, vamos a decir. Siempre y cuando trabajé. Después yo manejo redes sociales, Community manager. Y después el otro ingreso, que esto yo lo digo, pero si están escuchando y dicen, ah, no, bueno, tengo que tener esto para viajar, no. Nosotros tenemos la suerte de tener una casa en Buenos Aires y la tenemos alquilada. Y eso es un ingreso al cual tratamos de ahorrarlo para circunstancias mayores. Por ejemplo, en Salta tuvimos que bajar el motor y demás, y bueno, eso nos ayudó a poder pagarlo. De todas formas, o sea, ganamos más trabajando por nuestra cuenta que lo que te puede dejar el alquiler. O sea, Siempre. que lo tienen como un ahorrito. Lo tenemos como un ahorro, así que no se pongan como, tengo que tener una casa para alquilar, porque no necesitas. No es necesario, no es necesario. Podés Ustedes se trabajar de pueden todo. financiar Totalmente, o sea, ahora completamente con las artesanías. Sí, ahora estamos desde que trabajamos en Resistencia, 2 días, estamos viviendo con eso hace 2 semanas. Solo con la Espectacular. venta. Aparte no gastamos nada, nosotros somos re ahorrativos. Entonces la verdad que les tiramos un montón la plata. Y además que este estilo de vida se gasta muchísimo menos, es lo que siempre Sí, tratamos de contarle a la gente y de que entiendan que no van a necesitar tener los ingresos que uno tiene cuando vive en una casa fija. Quiero que me muestres, por favor, las cosas, algunas de las cositas que venden. Este es nuestro logo. Bueno, ya que estamos acá, para todos los que quieran seguirlos en Instagram o Facebook, darle la vuelta, ¿no? Arroba. Los pueden seguir y sobre todo porque a través de su Instagram y además tienda online, Sí. ustedes se van a poder comunicar con ellos para poder pedirles
estos cuadernos hermosos o también mates que Sí, venden. vendemos mates, cuadernos, libretas. Quiero que me cuentes por qué se llama Doña María. Se llama Doña María. La combi, ¿no? Sí, por mi abuela. Es como antes de salir de viaje, y cuando la compramos dijimos, ¿cómo le ponemos? Qué sé yo, y teníamos 3 nombres. Y Willy me dijo, ¿por qué no le ponemos Doña María? Porque nos han pasado cosas en otros viajes, como que sentimos que mi abuela estaba presente, ¿viste? Y te juro que, o sea, desde que le pusimos Doña María, a veces es re loco, algunos me van a decir está re loco, pero en situaciones por ahí difíciles, de repente siento el perfume de mi abuela. Ay, qué Re lindo. loco, muy loco. El primer día que le íbamos a manejar, que íbamos a hacerle kilómetros a Rosario, a hacerle el techo, yo estaba re nerviosa porque, viste, nada, era furgón todavía y la estaba limpiando toda, qué sé yo, y nada, tenía miedo de sacarla a la ruta y que nos pase algo, ¿viste? Sí, siempre al Y principio. de repente estaba lavando con todo y cuando me voy a lavar las manos me siento así, le digo a Willy, sentí, si tenés olor a perfume, me dice, perfume de mujer, le digo, te juro, y ahí, Ay, no, re loco, y es como fue la señal de, acá estoy, vayan tranquilos, y así siempre, Qué nos lindo. pasa algo y qué y allá lindo. está. Los acompaña y los Siempre, protege. Siempre. Sumate, Willy. Venite. Sumate. Sumate que acá la gente no te conoce. ¿Cómo anda la gente? Y acá atrás el de los cafres. Bueno, y la idea es vivir viajando. ¿Pusieron un objetivo Alaska o no pusieron ningún objetivo? Lo importante es el camino, decimos. Perfecto. Alaska es como decirle a la gente, bueno, vamos a un destino. Como No, para- o como si vos decís Ushuaia, Alaska, es porque si mirás el mapa, punto, o sea, como todo el continente, ¿no? Como decir, todo América. Queremos conocer toda América, pero Pero- ya para nosotros llegar a México, ponerle, ya es como tocar Nos el cielo con la encantaría mano. llegar con la combi, ya estuvimos y nos encantaría llegar con la combi, pero eso es como, dejamos que Que sea. fluya. O sea, lo importante es tratar de vivir los lugares, o sea, por eso nosotros a veces dejamos que fluya el lugar, digamos. O sea, que pase lo que tenga que pasar, o sea, tranquilos ahí y vamos como la tortuga. Despacio, pero despacito. lejos. Pero Muy bien, me encanta. Me olvidé porque ahora llegó Willy. Que otra forma de cómo sustentamos el viaje con la música. Ah, un detalle. Detalle tremendo. Detalle. Porque claro, él va con el parlante, Claro, la yo guitarra, me pongo a todo. tocar en la calle. ¿Algún No, mensajito? Siempre decimos, no hay edad para viajar, o sea, no encuentren una excusa, digamos, ahí, Claro. porque posta que hemos visto mucha gente viajando de todas las edades, con chicos. El que quiere puede, yo creo que eso, el que quiere puede porque le encuentra la forma, o sea, algunos dicen, pero yo no sé hacer artesanía. Bueno, buscá algo que te guste hacer. Yo no sé, algo, todos sabemos hacer algo. Entonces, como que no se traben por lo económico, que se La puede. vida es una sola, o sea que esa es la frase para mí, como para generar siempre cosas, hacer. Porque la vida se pasa y después no. Este momento que recién pasamos ayer, ya pasó, ya está, nunca más va a volver. Entonces, él para mí es lo más importante. Sí. Buscarlos, perseguirlos, ¿viste? Estar ahí. Exacto. Y no quedarse con las ganas de, ¿no? Totalmente. Es lo que nosotros siempre pensamos. Porque después no lo haces y que no sabes qué pasa en la vida. No. Sé lo que se puede. Y Sí. cualquiera sea el sueño, no hace falta el viajar. Yo les quiero pedir algo y quiero que cuando entren al Instagram de ellos les escriban diciéndole que vienen del video de YouTube nuestro y pónganle, los vimos en el video de YouTube de los chicos de Robando hacia la Libertad, nos encantó su combi, nos encantó su estilo de Ahora vida. le vamos a pasar el parte ahí de todos Ahí. ustedes. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Feliz 2022 para todos. Felicidades, que tengan un excelente año. Déjennos un mensaje y cuéntenos qué les pareció la historia de Fly Willy, de los chicos de Darle la Vuelta. Sobre todo si sos un futuro viajero, está buenísimo que lo puedas ver para ver que hay otras opciones también de viaje, que también se puede viajar con una combi y Y con un perrito. y además, muy importante, no solamente los tips de las cosas diferentes que vimos, pudieron ver otra forma de financiarse para vivir viajando, lo cual es muy importante para cualquier tipo de viaje que emprendas, no solamente en un vehículo, sino que puede ser en mochila o en moto, en bici. Hay miles de formas de viajar y está buenísimo darse cuenta de que hay muchas más formas de financiarse. Les deseamos un feliz año a todos, un buen comienzo de año para todos. Y luchen y peleen por sus sueños porque
es la única manera de lograrlos, cualquiera sea tu sueño. Si vos trabajás un montón, lo vas a lograr. No va a venir el sueño a golpearte la puerta, pero te aseguramos de que cualquier cosa es posible. Y aparte, lo lindo de ir en búsqueda de un sueño es tener ese desafío diariamente, porque si no la vida se transforma en una rutina, que uno se levanta, se acuesta, espera el sábado, disfruta el domingo. Persigan sus sueños, ya sea pequeño o grande, de eso se trata la vida. Y hoy estamos y mañana no sabemos, así que disfruta el hoy, que es lo único que tenemos. El ayer ya pasó y el futuro es incierto, así que disfruta el presente y que tengas un feliz 2022. Y si te gustó el Van Tour de los chicos y todo lo que te mostramos en este video, déjanos un gran like. Y si ya viste 1, 2 o 3 videos nuestros porque te gusta nuestro contenido, te gusta lo que mostramos, acordate de suscribirte a nuestro canal, que es gratis, y así vas a formar parte de esta hermosísima comunidad. Acordate de activar todas las notificaciones, así te avisa cuando subimos un nuevo video y no te perdés nada. Y nos vemos en un próximo video.